¿Qué tal, mis niños? Bueno, este video es para hablarles acerca del México del siglo XIX, al menos de la primera mitad del siglo XIX, todos los problemas que enfrenta México en pues toda la primera mitad del siglo XIX, desde que Agustín Iturbide es derrocado en 1823 hasta 1854, 1855, en que Santa Anna cae. En realidad, esta primera mitad del siglo XIX en México, que es una época muy desastrosa, ¿sí? Que nos lleva a la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en la guerra con Estados Unidos, ¿sí? Está protagonizada por un personaje central, que es el que vamos a hablar en este video, llamado Antonio López de Santana, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que Lucas Alamán denominó las revoluciones de Santana, que van de 1833, en que Santana asume la presidencia por primera vez. Santana asumió la presidencia 11 veces, pero que en lapsos muy pequeños, de modo que si juntáramos todas las 11 veces que Santana asumió el poder, darían un sexenio, darían 6 años, ¿no? No crean que fue como los 30 años de Porfirio Díaz. Asumió más veces el poder Santana, pero en cortitos periodos, de modo que si los juntáramos, darían 6 años. Bueno, Santana la primera vez que asume el poder es en 1833 y toda esta época que va a estar protagonizada por un ir y venir de Santana en el poder, sí, en la presidencia, que va a estar protagonizada entonces por la figura de Santana, va a comenzar de 1833 a 1855, en que los liberales más puros, los liberales radicales que hacen la revolución de Ayutla con Juan Álvarez a la cabeza, van a derrocar a la dictadura santanista. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en esta época en que Santana gobierna de 1833 a 1854-55. Pero antes me gustaría darles un breve repaso de qué sucede desde que Agustín Iturbide renuncia al trono. Recuerden que con Agustín Iturbide ensayó México lo que sería el sueño imperial, el primer imperio, que va a estar protagonizado por Iturbide, que va a caer muy pronto, ¿sí? Va a durar muy poquito este primer imperio, ¿sí? Y luego llegará la República, el primer ensayo de República, que va a estar protagonizado por Guadalupe Victoria. Sí, Guadalupe Victoria va a ser la primera república en 1824 con una constitución federal, republicana, democrática, etcétera, ¿sí? Que digamos que lo más conservador que pudo tener esa constitución fue establecer a la religión católica como oficial, pero de ahí en fuera todo lo que establece esa constitución del 24 es absolutamente liberal, ¿sí? Y bueno, este sexenio, bueno, no eran sexenios, eran 4 años, que dura realmente el periodo de Guadalupe Victoria en el poder, que va de 1824 a 1828, ¿sí? Pues es un periodo, digamos, es el más estable de todos los que se van a vivir a continuación, porque a partir de Victoria, con la República, vamos a vivir, vamos a ver que ningún presidente en México logra establecerse mucho tiempo en el poder, ¿no? Son breves periodos, 2 años, un año y medio, un año, ¿sí? Y renunciaban o los hacían renunciar por golpes de Estado, etcétera, y llegaba otro al poder. Bueno, en 1828 se convoca elecciones nuevamente porque ha acabado el periodo de Guadalupe Victoria, y en estas elecciones gana Vicente Guerrero, están en una contienda Vicente Guerrero contra Manuel Gómez Pedraza, ¿sí? Recuerden que ya la masonería ha entrado a México y que se están disputando los masones en dos partidos, ¿no? El Partido Conservador, que va a ser básicamente liderado por masones del rito escocés, y el Partido Liberal, que va a ser liderado por masones del rito de York. Bueno, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria eran del rito de York, y en esta contienda estaban literalmente peleándose dos masones. Manuel Gómez Pedraza por el rito escocés conservador contra Vicente Guerrero por el rito eh, de York, que era sumamente liberal. Pero Vicente Guerrero pierde las elecciones, mis niños, y aquí la historia del primer fraude electoral en México, porque Vicente Guerrero pierde las elecciones, pero se impone finalmente Guerrero en el poder. En aquel momento, en 1828, va a haber un levantamiento
en el que Santana va a apoyar este levantamiento. Sí, Santana ya va a estar por ahí apoyando levantamientos, entrando en escena como protagonista, apoyando a Guerrero, porque Santana también era del rito de York. Pero finalmente hay un desastre aquí en la Ciudad de México. Mucha gente dejan libres a prisioneros de la cárcel de la Acordada, que estaba por la Alameda, y por la calle de Madero toda la gente enfurecida va corriendo, ¿sí? Con el grito de viva Guerrero, viva Lobato. Lobato era un militar que apoyaba el levantamiento de Guerrero contra Pedraza en las elecciones, ¿sí? Y viva lo que arrebato, porque iban por la calle de Madero, por todos los locales, que ya desde esa época era una calle de locales, iban robando, ¿sí? Hasta llegar al Zócalo, donde había un mercado muy grande. Recuerden, en la época colonial se construyó un mercado de mampostería de piedra en el Zócalo llamado El Parián, y ahí destrozaron y vandalizaron y robaron y saquearon, ¿sí? Y bueno, finalmente se impone Vicente Guerrero en el poder, ¿sí? En 1829 va a haber un intento de reconquista en México con Isidro Barradas, que es un español, un militar español. Va a desembarcar en Tampico porque quiere volver a conquistar México. Es decir, España todavía no reconoce la independencia de México, ¿sí? Quieren volver a conquistar México, y entonces aquí aparece otra vez en escena Santana, porque Antonio López de Santana va a Tampico, vence a las tropas de Isidro Barradas, a las tropas españolas de Isidro Barradas dispuestas a reconquistar el territorio mexicano recién independizado, y a partir de aquí Santana se vuelve súper famoso, se gana el apodo de el héroe de Tampico, ¿sí? Y Santana va a ocupar frecuentemente esta promoción militar. Le encantaba ser aclamado por sus victorias militares, eso le gustaba mucho a Santana, y bueno, va a empezar a ganar mucha fama, que lo va a llevar al poder finalmente en 1833, ¿sí? Y aquí comienza la época que Lucas Alamán denomina como las revoluciones de Santana, que van del 33, en que asume por primera vez la presidencia López Santana, hasta 1854-55, en que la revolución de Ayutla, con los liberales, con Juan Álvarez a la cabeza, derrocan a la dictadura de Santana, ¿sí? Bueno, pero antes de entrar de lleno a Santana, me gustaría hacerles un breve repaso de qué está pasando en el mundo en este momento, ¿sí? Si recuerdan sus clases de segundo de secundaria, ¿sí? Cuando hablamos de historia mundial, deben recordar que el siglo XIX es el llamado siglo del imperialismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están formando muchos imperios en el mundo. Recuerden que un imperio es un país o un reino que ha expandido sus dominios, ha expandido sus territorios a base de conquistar otros países, otros reinos u otros pueblos, ¿sí? De invadirlos, de colonizarlos, de conquistarlos. Entonces ha logrado expandirse ya reino o este país en expansión a costa de invadir a otros, se le denomina ahora imperio. ¿Y qué imperios van a estar en el siglo XIX? Recuerden, el imperio británico, el imperio inglés, con la reina Victoria a la cabeza, que va a tener el dominio transatlántico, el dominio de los mares, con la construcción de grandes barcos transatlánticos que van a cruzar todo el Atlántico, del puerto de Liverpool en Inglaterra a Nueva York en Estados Unidos, en América, ¿sí? Y bueno, Francia también está tratando de expandir su dominio. Alemania todavía no se unifica, pero está en proceso de unificarse, ¿sí? Igual que Italia, ¿sí? Y todos estos países están tratando de controlar cada vez más extensiones de territorio a nivel mundial, están colonizando completamente el continente africano. Recuerden que es la colonización de Asia y África. Se reparten literalmente el continente africano en la conferencia de Berlín, sí recordarán todo eso en su curso de segundo año de secundaria, y luego se van también a colonizar Asia, ¿sí? La India, este país de la India que es del continente asiático, va a ser la principal joya como colonia del Imperio Británico. De ella va a sacar algodón para su industria textil, ¿sí? Y recuerden que Mahatma Gandhi va a liberar luego a la India de dominio inglés, ya en el siglo XX, ¿sí? Recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, para que tengan un repaso, ¿no? Japón también se está expandiendo. Japón quiere expandirse hacia el Pacífico, y en esto va a entrar en conflicto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, que también quiere expandirse al Pacífico. Bueno, el siglo XIX es el siglo de los imperios, el siglo del imperialismo. Y Estados Unidos, que eran las 13 colonias que pertenecían al imperio inglés,
Recuerden que logran su independencia finalmente en 1783 y de ser unas pequeñas 13 colonias que están en el océano Atlántico, o sea, lo que sería, lo que daría hacia Europa, quieren ellos llegar al océano Pacífico y emprenden una carrera de expansión hacia el oeste, ¿sí? Hacia el viejo oeste, que es la época de los vaqueros, ¿sí? Y en este expandirse hacia el oeste van a lograr llegar hasta lo que hoy es este monstruo llamado Estados Unidos, ¿sí? Pero también se expanden hacia el sur y lamentablemente en el sur está México. Y ahí es cuando va a tocarles a México, a los mexicanos de aquella época, sufrir los intereses expansionistas e invasores de Estados Unidos, porque llegan aquí a hacerle una guerra a México en 1848. Pero bueno, todo esto es para que vean que en México en el siglo XIX va a estar atravesado, va a sufrir, digamos, las consecuencias de los intereses expansionistas de todas las potencias. Estados Unidos en 1848 invade México y le quita más de la mitad de su territorio, ¿sí? Pero también van a estar los intereses expansionistas franceses. Recuerden que Napoleón III, francés, va a mandar a un príncipe austriaco a gobernar México, que es Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1868, ¿sí? Pero desde 1838 va a estar la guerra de los pasteles con los franceses, porque ya desde ahí tienen la mira sobre conquistar o colonizar a México, Francia, ¿sí? Entonces, están habiendo intereses del imperio belga, ¿sí? Que de ahí era la esposa de Maximiliano, Carlota Amalia de Bélgica. Están habiendo intereses en México de Austria, pues Maximiliano era austriaco, ¿sí? Pero también, sobre todo en el Napoleón III francés, quiere invadir México desde la Guerra de los Pasteles en el 38 y luego en el 64 ayudando a que venga Maximiliano austriaco a gobernar México, ¿sí? Pero también están los intereses amenazantes todo el tiempo de Estados Unidos, que finalmente en 1848 invade México. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo en el siglo XIX? Pues México es víctima de todo lo que está pasando en este momento en el mundo, que es la expansión de los imperios. Y estos imperios tienen la mira en México, ¿sí? Pero bueno, ya dicho esto, comenzamos pues a hablar de Santa Anna. Regresamos a Santa Anna, que recuerden que la era de Santa Anna va de 1833 en que logra por fin subir a la presidencia por primera vez Santa Anna, hasta 1855 en que la revolución de Ayutla con los liberales más puros, con Juan Álvarez a la cabeza, lo derroca. Bueno, regresemos a Santa Anna. Entonces, les decía yo que Santa Anna le gustaba mucho lucirse y ser glorificado y ser muy admirado por toda la gente como héroe por sus victorias en las batallas. Entonces, cuando gana la guerra de la batalla en Tampico para expulsar a los españoles que con Isidro Barradas han llegado a Tampico para reconquistar México, porque todavía no reconocen la independencia de México, ¿sí? Santa Anna se gana el título de el héroe de Tampico. Esto le da mucha fama y lo lleva al poder, a la presidencia, finalmente en 1833. ¿Qué problemas tiene México en este momento? Bueno, quiere urgentemente, necesita que lo reconozcan como un país independiente, como un nuevo país, porque España todavía no lo reconoce. El Papa se tarda a reconocerlo hasta los 30, el Papa, o sea, el Vaticano, la Iglesia Católica como país independiente, ¿sí? En 1829 España lo reconquista, quiere reconquistar México con Isidro Barradas, ¿sí? No lo logra porque Santa Anna interviene y gana contra los españoles en Tampico, pero España le cuesta trabajo reconocer la independencia de México, ¿sí? Inglaterra es el primer país que reconoce la independencia de México, pero tampoco apoya mucho todavía a los mexicanos, ¿no? Por ahí algunos préstamos que le da, porque otro problema que va a enfrentar México tras su independencia es una fuerte crisis económica. El país está totalmente devastado porque 10 años duró la guerra de independencia, en la que recuerden que los principales objetivos de los insurgentes era tomar y tomar cada vez más ciudades, cortar el comercio español para que ya no fueran barquitos a España a surtir a España de mercaderías mexicanas, de materias primas mexicanas sobre todo, ¿no? De cacao, de plata, sobre todo plata, de cueros, de grana cochinilla para teñir la ropa. O sea, ya no querían que hubiera más barcos surtiendo a la metrópoli española. Entonces cortaron el comercio. Recuerden que Morelos
lo más importante para Morelos fue tomar el puerto de Veracruz, de Acapulco. Entonces, el país después de 10 años de guerra de independencia está totalmente devastado, ¿sí? Y se ha cortado el comercio, se ha cortado la producción minera, ¿sí? La minería, la agricultura, las haciendas ganaderas y agrícolas han quedado sumamente devastadas y dañadas. Entonces el país está hecho un desastre económico y no tienen con qué comenzar a caminar en esta nueva aventura como país independiente, por lo cual Inglaterra, que es uno de los primeros que reconoce la independencia de México, va a estarle dando préstamos a los mexicanos, ¿sí? Pero que no les sirven de mucho, todavía falta mucho, ¿sí? El país es un desastre y aunado a eso se va a enfrentar con que hay una gran indecisión política. Todavía no se decide bien la clase política qué rumbo va a tomar el país. Unos quieren que el país sea una monarquía con un mexicano gobernando como rey, otros quieren que sea una monarquía con un príncipe extranjero gobernando aquí en México, pero ya como país independiente, ¿sí? Otros quieren que sea una república con un presidente gobernando, otros quieren que sea, sí, una república, pero que no le quite el poder a la iglesia, que no le quite el poder a los curas, a los religiosos, a los militares, ¿sí? O sea, más conservadora, que sea, que siga todos los lineamientos viejos de la Nueva España, de la época virreinal. Estos serán los conservadores, ¿sí? Entonces hay un desastre. Unos quieren que gobierne un sistema centralista en donde la capital, la Ciudad de México, Chilangolandia, sea el centro del país, el más importante desde el que se gobierna todo el país, y otros federalistas van a querer que el país se gobierne con un modelo gringo, un modelo de Estados Unidos, en donde cada estado sea como si pertenezca a la federación, pero tenga como su libertad, su independencia para gobernarse. Entonces, entre federalistas, centralistas, conservadores, liberales, republicanos, monárquicos, el país es un desastre, la clase política está muy indecisa, todavía no sabe qué rumbo tomar y bueno, esto va a afectar mucho al país, ¿sí? La crisis económica tan grande, ¿sí? Después de la guerra de independencia, ¿sí? Los primeros préstamos que va a recibir de Inglaterra, ¿sí? Pero también sobre todo la indecisión política que les comento, no saber qué rumbo va a tomar el país. Y en medio de todo este desastre es que Santana se comienza a ganar la fama, en 1833 asume por primera vez la presidencia y bueno, aquí Santana también va a ser estos políticos que va a tambalear, que va a estar indeciso entre centralista, federalista, entre republicano, entre liberal, entre dictador, monárquico. Todavía no sabe Santana qué elegir para México y eso va a dañar muchísimo a México, ¿sí? El primer modelo de país que ensaya Santana en 1833 es una república federal y su vicepresidente va a ser Valentín Gómez Farías, que es un liberal radical, ¿sí? Él va a llevar a cabo la primera reforma radical, esta que va a anteceder a la reforma de Juárez, de Benito Juárez, allá en los 50, 60 del siglo XIX, va a ser antecedida, digamos, por una reforma mucho más radical, me parece, que es la de Valentín Gómez Farías, que es vicepresidente de Santana en 1833. Farías, Valentín Gómez Farías, va a comenzar con esta locura que luego va a continuar Benito Juárez, de destruir edificios, inmuebles que eran emblemas de la religión católica, emblemas del pasado virreinal. Y el primer inmueble o edificio que se echa, que demuele, es el de la Universidad Pontificia de México, que estaba en la calle de Corregidora, ¿sí? Atrás de la Suprema Corte de Justicia. Y allí estaba la Pontificia Universidad, que era una universidad evidentemente del pasado virreinal de México, católica, etcétera, y pues este pasado lo detesta Valentín Gómez Farías, la va a mandar demoler, va a quitarles privilegios a los curas, a los párrocos, pero estos excesos van a llevar al país a una crisis. Hay gente que no está de acuerdo con Valentín Gómez Farías, que es el que realmente gobierna, ¿sí? Porque Santana, cada que asumía la presidencia, se iba a su hacienda, manga del clavo, a encerrar ahí a sus tareas de ranchero, ¿sí? De hacendado, y dejaba siempre el poder y todas las decisiones en su vicepresidente. En este caso, Valentín Gómez Farías tiene excesos que no le gustan al mundo, a mucha gente en México, sí, sobre todo a los conservadores,
y comienzan como rebeliones, como en conformidad de mucha gente, ¿sí? Y bueno, entonces Santana regresa al ver que está todo hecho un lío por los excesos de Valentín Gómez Farías, regresa a la capital, ¿sí? Su hacienda estaba en Veracruz, regresa a la capital para Valentín Gómez Farías de su relajito que se trae y establece una república central, o sea, más conservadora, en donde gobierna la capital, ¿sí? Y esto le quita libertades a los estados y muchos estados entonces se enojan, ¿sí? Y entre ellos Texas va a comenzar a manifestar mucha inconformidad. Recuerden que desde Agustín Iturbide, Texas había aceptado que muchos colonos estadounidenses se establecieran allí. Era un lugar desértico. Cuando acaba el mundo virreinal con la independencia, grandes estados del norte de la República están desérticos. Vive muy poca gente ahí, más que nada apaches, ¿sí? Entonces, pues Texas es uno de estos lugares desérticos en donde colonos piden permiso al gobierno de Agustín Iturbide para sentarse a vivir y entonces con cierta licencia se les prohíbe la esclavitud, porque en México ya se prohibió la esclavitud desde Hidalgo, ¿sí? Y los gringos practican la esclavitud, ¿sí? La practican, tienen muchos negros esclavos, entonces esto no les va a gustar a los colonos tejanos y también se les pide que sean católicos y ellos son protestantes al estilo gringo, entonces tampoco van a seguir jamás los lineamientos del gobierno estos colonos tejanos. Y en 1835, en que Santana dicta que el país va a tener un rumbo centralista para acabar con los excesos de Valentín Gómez Farías, federalista y liberal radical, ¿sí? Pues Santana, pues Texas tiene el pretexto perfecto para decir, no, yo ya no, si no ustedes no proclaman la República Federal con libertades a los estados, yo me independizo. Y entonces los tejanos dicen que son independientes, Santana va a Texas a tratar de doblegar a estos tejanos independentistas, ¿sí? Gana ciertas batallas en el Álamo, que hay películas muy chafas sobre el Álamo, y finalmente en San Jacinto va a ser finalmente detenido, atrapado, capturado por Samuel Houston, estadounidense, y allí se le va a obligar a firmar unos tratados, los tratados de Velasco, en donde reconoce la independencia de Texas. Pero estos tratados no tenían validez, ¿sí? No habían sido aprobados por el Congreso mexicano, pero finalmente Santana los firma y ya o sea, mucha gente ya sabe de que Santana prácticamente ha cometido una serie de burradas allá en Texas y que ya firmó los tratados para que se independizara Texas de México y ya no lo quieren a Santana, ¿sí? Santana siempre va a estar oscilando entre que lo quieren y lo odian, ¿sí? Y aquí ya no lo quieren. Y pues Santana, cada que no lo querían, se autoexiliaba, se iba ahí a su hacienda solito. Pero en 1838 Santana tiene el pretexto perfecto para que la gente lo vuelva a querer. Y es que comienza la famosa Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles es la primera intervención francesa en México. Recuerden que Francia también es un imperio que está expandiéndose y tiene la mira sobre México. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que los franceses argumentan que un pastelero llamado Remontel, que tenía su pastelería y restaurante en Tacubaya, fue vandalizado por algunas tropas de Santana y unos años atrás, que le han robado pasteles, que le han vandalizado su local, su restaurante, y exige una indemnización de 600,000 pesos, ¿sí? A cambio, pero pues obviamente este pastelero Remontel estaba exagerando enormemente los gastos, ¿no? Los costos de los daños a su restaurante, y entonces con este pretexto vienen los franceses a tomar el puerto de Veracruz, ¿sí? Y hacen un bloqueo comercial de México, principalmente con Inglaterra, ¿sí? Y esto no le va a gustar a Inglaterra. Inglaterra quiere seguir comerciando con México y entonces mandan a algunos diplomáticos ingleses a que vengan a hablar con los franceses aquí a Veracruz para calmar los ánimos, ¿sí?
el gobierno mexicano se compromete a pagarle las deudas a los franceses, pero que retiren sus tropas de Veracruz y ya, todo tranquilo, firman la paz, se retira el bloqueo francés y con eso termina la guerra de los pasteles. Pero aquí Santana interviene y Santana va a combatir contra el enemigo francés, ¿sí? Va a combatir. Realmente no es que Santana hubiera sido muy fregón y ganar aquí contra los franceses, realmente como vimos intervino Inglaterra, que estaba siendo afectada por el bloqueo comercial de Francia. Entonces, sea como sea, Santana pierde en este momento su pierna con un cañón de los franceses y un dedo, y entonces de una mano pierde un dedo de una mano y una pierna que le amputan. Y a partir de aquí, Santana se promociona tremendamente, como que ha perdido su pierna en honor a su patria, porque da la vida y su sangre por su patria. Y todo el mundo otra vez festeja y aclama a Santana, ¡ay, Santana, bravo! Y Santana le hace un entierro fúnebre a su pierna en su hacienda en Veracruz, en Manga del Clavo. Pero luego manda que su pierna se ponga en un vitral, la desentierren de ahí, la pongan en un féretro de vitral y la traigan a la capital, aquí a Chilangolandia, a la Ciudad de México, en donde la van a enterrar en el Panteón de Santa Paula. Ese panteón estaba en lo que ahora es la actual colonia Guerrero, ¿sí? Y bueno, ahí entierran con honores altos, ¿no? De patriota a la pierna de Santana. Y bueno, esto es cómico, sí podría parecer muy cómico, pero así sucedió. Y bueno, a partir de aquí, otra vez se vuelve a ganar la fama Santana, otra vez vuelve a ser querido por la gente, como que la gente se le olvida lo de Texas, ¿no? Ahora es el héroe que combatió contra el enemigo francés en la guerra de los pasteles y que perdió su pierna incluso, ¿sí? Y entonces Santana vuelve al poder, a la presidencia en más ocasiones a partir de esta fama que le ocasiona la guerra de los pasteles y la pérdida de su pierna. Vuelve a la presidencia en 1839, en 1841 y en 1844, ¿sí? Y aquí, bueno, va a estar ensayando muchos modelos de proyectos de país, les digo, ¿no? En 1844 crea unas leyes llamadas las bases orgánicas que él mismo va a estar violando todo el tiempo, ¿sí? Él va a ser el primero en desobedecerlas, ¿sí? Estas leyes que crea Santana, ¿sí? Y ya nadie lo quiere en el 44 otra vez, ya están hartos de Santana, sigue habiendo mucha hambre, mucha miseria en las clases menesterosas del país, sigue habiendo mucho pobre con hambre, muchas enfermedades, muchas epidemias, y nadie lo quiere ya Santana otra vez. En 1844 incluso, ya enojados hasta el copete la gente de Santana, van a desenterrar la pierna de Santana del Panteón de Santa Paula en la colonia Guerrero, ¿sí? Y la van a llevar arrastrando, van a ir al teatro principal, que en aquella época se llamaba el Teatro Santana, ¿sí? Y van a destruir ahí una estatua de yeso de Santana, luego se van a ir a la Plaza del Volador, que estaba en la calle de Corregidora, y donde ahora está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí estaba un mercado llamado Plaza del Volador, ¿sí? Y ahí estaba otra estatua de bronce de Santana, y van a destruir esa otra estatua de Santana, ¿sí? La gente enloquece porque no quieren a Santana, y cada que no quieren a Santana, Santana decía, bueno, yo me voy, bye, gracias, desaparezco, renuncio de la presidencia, y se iba él solito a encerrar a su hacienda de Manga del Clavo en Veracruz, ¿sí? Pero aquí es tanto el malestar de la gente que bajo el pretexto de que su mujer acaba de fallecer se renuncia y se va exiliado a La Habana, Cuba, y ahí a los pocos días de que su mujer muere, o sea que era puro choro que le dolía, se casa nuevamente con Dolores de Tosta, ¿sí? Doña Dolores de Tosta se llamaba su nueva esposa. Y bueno, finalmente está exiliado en Cuba, pero en 1846 resulta que Texas, que se había proclamado independiente, México todavía no reconoció la independencia de Texas, desde el 35, ya hayan pasado 11 años, pero en el 46 el Congreso de Estados Unidos aprueba la integración de Texas al territorio estadounidense, al país de Estados Unidos. Y esto agrava mucho las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Otra vez hay una hostilidad tremenda, ¿sí? Y aparte mandan a un diplomático gringo a que venga a hablar con el presidente en este momento, José Joaquín Herrera, a que venga a hablar para que le vendan aparte más territorios, si están interesados en la California
y en Nuevo México, ¿sí? Y pues obviamente no aceptan los mexicanos y más se tensan las relaciones entre México y Estados Unidos y estalla la guerra entre México y Estados Unidos, ¿sí? México no reconoce la independencia de Texas y mucho menos que se integre a la nueva nación norteamericana, Estados Unidos. Y entonces en un momento dice, bueno, te reconocemos tu independencia, pero no te integres a Estados Unidos. Y Texas dice, ajá, Simón, pero se integran a Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, en el 46 estalla la guerra, ¿sí? Y empieza a haber muchos desbarajustes al que habían mandado para combatir a las tropas gringas allá en el río Bravo. Pues resulta que se regresa y le quita la presidencia a José Joaquín Herrera, y entonces en todo un desastre Valentín Gómez Farías le manda una cartita corriendo a Santana, que está en Cuba exiliado, para que regrese y se ponga al frente de las tropas que van a pelear contra Estados Unidos. Santana, pues ni corto ni perezoso, porque le encantaba que lo llamaran, viene rápido y otra vez se va a pelear contra los gringos a la frontera, ¿sí? Dicen que la primera batalla la estaba ganando, la de Angostura, pero que por alguna razón se deja perder. No sabemos si ya había tenido tratos anteriores con Estados Unidos para dejarse perder. Eso se da, parecería que así fue, que tuvo tratos anteriores, porque inexplicablemente se deja perder. Y luego resulta que el enemigo estadounidense avanza siguiendo la ruta de Cortés. ¿Se acuerdan de Hernán Cortés en la época de la conquista? Que desde Veracruz avanza hasta llegar a la Ciudad de México. Pues así el ejército norteamericano en el 47, en el 48, porque esta guerra dura 2 años, del 46 al 48, ¿sí? Se va aproximando cada vez más a la Ciudad de México. En el castillo Chapultepec, el 13 de septiembre, tienen una batalla, la famosa batalla contra los niños héroes de Chapultepec, que eran chavitos de 13, 15, 17 y 19 años, que evidentemente van a perder contra el enemigo gringo, con mayor fuerza, con mayores armas, ¿sí? Mejor armado, etc. Y la batalla, en 15 minutos ya habían perdido los niños héroes. Y este mito de niños héroes lo construimos pues como consuelo, porque perdimos la guerra, porque perdimos la mitad del territorio, ¿sí? Y hasta inventamos el mito de que uno se aventó con la bandera. No sabemos si se aventó porque ya se estaba muriendo y se le cayó encima la bandera al pobre, pero inventamos ese mito como consuelo, ¿sí? Porque es muy triste lo que pasa. Finalmente, el 16 de septiembre de 1848, el ejército estadounidense avanza sobre la Ciudad de México y toma el Zócalo, y en el Zócalo ondean la bandera de las barras y las estrellas gringa, ¿sí? Y entonces, bueno, Santana se vuelve a exiliar, así como renuncia, bye bye, yo desaparezco, renuncia de la presidencia, porque en este momento lo hacen presidente, en el momento más tenso. Confía tanto la gente en que él va a vencer a los gringos, que incluso lo vuelven presidente, pero no solo no los vence, pierde todas las batallas, sí, sino que además se renuncia, tiene la cobardía de renunciar en pleno relajo, ¿sí? Y el siguiente presidente, Peña y Peña, se apellidaba, ya no era militar, era abogado, pues no le queda más que aceptar que ha perdido México la mitad del territorio, y firma los tratados Guadalupe e Hidalgo, se llamaban esos tratados, en donde México cede la mitad del territorio a Estados Unidos por una indemnización que fue un costo de muy, muy mal pagado, ¿sí? Porque Estados Unidos dijo, te estoy pagando indemnizaciones, etcétera, pero en realidad era muy poco, y en ese momento los ingleses estaban ahí así como que, ok, ya recuerda que me debías dinero, le dicen a los mexicanos, ya te pagaron, ahora págame a mí lo que me debes, con intereses. Entonces ese dinero ni siquiera lo vieron los mexicanos, luego lo pagaron a los ingleses en los préstamos anteriores que Inglaterra le había hecho a México, ¿sí? Muy tristemente. Y bueno, pues aquí ya Santana ya es súper odiado, ¿sí? Lo más odiado del mundo, ya nadie lo quiere, y aquí se va a exiliar ahora a Colombia. Pero en el 53 el Partido Conservador gana las elecciones, está ganando cada vez más, y con Lucas Alamán, que era el conservador de los conservadores, llaman otra vez a Santana para que venga a México de Colombia, del exilio en Colombia, a gobernar. Y Santana evidentemente accede, y con la asesoría de Lucas Alamán, Santana tiene un gobierno más o menos exitoso y va caminando, pero Lucas Alamán muere pronto, y ya sin la asesoría de Lucas Alamán, Santana enloquece
y convierte este último gobierno en una especie como de imperio, de dictadura, en donde se hace llamar Alteza Serenísima, en donde porque no hay dinero y quiere sacar dinero de alguna parte, manda a cobrar impuestos por tener perros, por tener ventanas, o sea, manda a cobrar impuestos por todo, ¿no? Por caminar, ¿no? Ya casi casi. Entonces, ya nadie lo quiere. Y finalmente, en el 54, los liberales más radicales, con Juan Álvarez a la cabeza, conspiran para en el 55 dar el golpe de Ayutla, con el plan de Ayutla, o la revolución de Ayutla, que va a derrocar a Santana, y con esto se va a poner fin a la era de Santana y va a comenzar pues ya la época de los liberales en el poder y la época de Benito Juárez, la época de la Guerra de Reforma, en donde los liberales pelean contra los conservadores durante 3 años en una guerra, hacen una constitución liberal, luego pelean en 3 años con los conservadores y finalmente ganan los liberales y proclaman en 1860 la República Triunfante de Benito Juárez. Muchas gracias mis niños, espero que este video les haya sido de ayuda. Hasta pronto.